gusto verles, una bendición el que podamos estar juntos. Qué bueno que hoy apartó este tiempo para poder venir y estar juntos para ir a la palabra del Señor el día de hoy. Me gustaría que me acompañara. Estamos meditando el libro de Gálatas y estamos ya meditando en el capítulo 3. Es uno de los capítulos centrales, muy profundos del libro de Gálatas. Y me gustaría que me acompañara ahí a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Vamos a estar estudiando o meditando o compartiendo hasta el verso 14, pero solamente vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Dice el capítulo 3 del libro de Gálatas, versos 6 y 7, dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Oremos. Señor, Dios de los cielos, Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Señor, gracias por permitirnos estar juntos. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, todo nuestro ser, Señor, es rendido a ti, para que en este momento tú traigas palabras a nuestras vidas, traigas, Señor, a nuestros corazones tu Santo Espíritu y hables a nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar tu palabra, pero no solamente, Señor, para escucharla, sino queremos ponerla por obra. Así que queremos entenderla y te lo pedimos en esta hora. Ayúdanos a entender, a comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, este capítulo 3, hermanos, es el capítulo central del libro de Gálatas. De aquí se desprende toda la teología que menciona Pablo en el libro de Gálatas. Es un pasaje central, es un capítulo central. Tiene mucha profundidad estos capítulos, pero hoy quisiera, aprovechando que estamos en este capítulo 3, hablar acerca de los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Seguramente usted inmediatamente viene a su mente el pueblo judío. Hijos de Abraham, pueblo judío. Pero también hay otros pueblos que se dicen descendientes de Abraham, ¿no? Los musulmanes, unos de ellos, también se creen descendientes de Abraham. Y posiblemente también son, hablando de sangre, ¿no? Hablando de descendencia de sangre. Pero la Biblia, ¿quién menciona que son los hijos de Abraham? La Biblia. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a través de estos pasajes de este capítulo 3 a estudiar algunos puntos y a terminar viendo y descubriendo quién dice la Biblia que son los hijos de Abraham. Ahora, ¿quiénes son esos hijos de Abraham? Muy bien, ahí en el capítulo 3, comienza el capítulo 3 hablando acerca, en el verso 1, mencionando Pablo a los Gálatas, y les dice de esta manera en el verso 1, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Recordemos un poco. Recordemos que se había introducido un falso evangelio. Capítulo 1, verso 7 dice, verso 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí menciona que los Gálatas estaban siguiendo, se habían apartado, dice, del que los llamó por su gracia, y se habían ido para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente no dice el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros ya hemos estudiado esta parte y vimos que se introdujeron falsos hermanos que introdujeron una enseñanza acerca de que para poder ser salvo
Se necesitaba creer en Cristo, pero también judaizarse, volverse judío. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Pues una de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, la reprensión que nosotros meditamos. ¿Se acuerdan? No sé si usted meditó el capítulo 2, cuando Pablo reprende a Pedro, porque Pedro estaba comiendo con los gentiles, platicando con ellos, y de repente vienen de Jerusalén unos hermanos judíos, y cuando los ve, Pedro entonces así se levanta sin querer y dice que se apartó de ellos y se fue. Y cuando Pablo vio esa situación, entonces reprendió a Pedro. ¿Por qué? Porque para los judíos, fíjense, para los judíos, el sentarse a la mesa con un gentil era abominable. Eso hablaba del no contaminarse. El pueblo judío pensaba que era judío porque no se tenía que contaminar con otras personas, no comer ciertas cosas. Por eso ellos se sentían especiales, ¿no? No se juntaban con los demás pueblos porque ellos eran judíos. Otra cosa que nosotros nos damos cuenta, que menciona Pablo, que se introdujo dentro de esa falsa enseñanza y estaba pervirtiendo el evangelio, es lo que dice el capítulo 4, en el verso 10, cuando les dice, verso 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y ¿qué? Y los años. ¿Qué significa? Entonces estos hermanos, estas personas que se introdujeron en la iglesia, que seguramente eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, pero no habían entendido esta parte. Ellos pensaban entonces que seguían siendo ellos el pueblo escogido por Dios. Ellos pensaban eso. Y entonces, ¿tú has creído en Cristo? Le decían a los hermanos gentiles, ¿tú has creído en Cristo? Perfecto, pero te hace falta cumplir la ley, celebrar las fiestas, celebrar los días, los meses y los años. En otras palabras, se los voy a decir con palitos y bolitas. Tienes que celebrar la Pascua, tienes que celebrar el día de reposo, tienes que guardar el día de reposo. Y otra de las cosas que les decían es en el capítulo 5, cuando Pablo les dice en el capítulo 5, verso 2 y 3, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Entonces, si algo también les estaban exigiendo a los hermanos, este falso evangelio, era que se tenían que circuncidar. Y cuando alguien se circuncidaba, hermanos, un judío, nosotros lo vemos en la Biblia, un judío varón se circuncidaba al 8º día, y ese rito le hacía formar parte ya del pueblo escogido de Dios. Eso lo había dicho Dios en Génesis. Entonces, cuando viene Cristo, Pablo les habla acerca de que en Cristo somos justificados, somos salvados por Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Pero pasado un tiempo muy corto, estos falsos hermanos entraron y distorsionaron el evangelio. Cristo no es suficiente. Necesitas purificarte. Necesitas celebrar las fiestas con nosotros. Necesitas circuncidarte. Por eso entonces menciona aquí Pablo, ¿no? Los que se circuncidan, entonces de nada os aprovecha ¿qué? Cristo. ¿Qué significa entonces esto? Pareciera que es una frase nada más común y corriente, ¿no? Pero si en Cristo únicamente tenemos la salvación, y si ellos se circuncidan y están despreciando a Cristo, entonces era algo grande lo que estaba pasando. Entonces vamos a hablar acerca de este punto. Para ellos, el ser judío era adoptar sus costumbres.
El ser judío era circuncidarse. El ser judío era guardar el día de reposo, así como se guardaba el día de la expiación, así como se guardaba el día de la Pascua y todas las fiestas solemnes que dice la Biblia. Para ellos, eso era ser judío. Entonces, cuando Pablo aborda este tema en el capítulo 3, en el verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué crucificado? Porque la cruz, ¿qué representa? Muerte. ¿Y la muerte de Cristo qué trae? ¿Qué trae, hermanos, la muerte de Cristo? Salvación. ¿Por medio de qué? Del perdón de pecados. Entonces dice el verso 2: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ¿de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Pablo les pregunta: ¿por medio de quién recibieron el Espíritu Santo? ¿Por medio del oír por fe o por medio de las obras de la ley? ¿Sí? Obviamente, ¿por medio de quién? Del oír por fe, la fe en Cristo. 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entonces, miren interesante, ¿no? Aquí en el verso 2 habla de las obras de la ley y el oír con fe. Entonces, las obras de la ley son la carne en el verso 3 y el Espíritu es el oír con fe. Verso 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son preguntas retóricas. Ya sabemos que Dios suministra el Espíritu Santo a nosotros por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en la vida del creyente. Pero este Espíritu Santo estaba prometido desde antes, desde el Antiguo Testamento. Y entonces entramos aquí al tema del verso 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Entonces, en el verso 6, cuando Pablo habla, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ahora entonces nosotros podemos creer y recibir el Espíritu Santo, así lo fue con Abraham, el que creyó y fue justificado. Hermanos, Abraham creyó y fue justificado. No tuvo que hacer nada. Solo creyó a Dios. Ahora nosotros creemos en Cristo y somos también ¿qué? Justificados. ¿Qué significa justificados, hermanos? Declarados inocentes, sin culpa. Ahora, ¿por medio de qué? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje, Pablo está recordando a Abraham. Obviamente para los judíos, Abraham es su padre, ¿cierto? Para los judíos, Abraham es su padre, provienen de Abraham. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice el verso 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. El texto entonces, hermano, destaca la creencia judía de que ser descendientes de Abraham se basa en el linaje y en ciertas prácticas y rituales. Para los judíos era así, como la circuncisión que ya vimos, como guardar las fiestas y como la purificación. Esas cosas los hacían judíos a ellos, o se sentían hijos ¿de quién? De Abraham. Pablo entonces argumenta que ser verdaderamente descendiente de Abraham no se trata de rituales externos o linaje sanguíneo, sino
de la fe. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora se está armando un alboroto, ¿no?, en el mundo y sobre todo en el ámbito cristiano, porque la situación que se está viviendo en Medio Oriente, hermanos, en relación con el pueblo judío y el pueblo palestino, vemos estas terribles imágenes, ¿no?, que nos presentan o que se presentan, y sin duda son cosas muy, muy graves. Estos terroristas que hicieron todo esto, bueno, obviamente son cosas que hermano, pues tenemos que orar por esos pueblos, por esa región, pues que al final todas esas personas, al igual que todo el mundo, necesita de Dios, ¿o no? Y claro que sí, entendemos que hay ahorita mucho sufrimiento, ¿sí? Hoy amanecimos con un bombardeo a un hospital, bueno, fue algo terrible, ¿no? Entonces, ahora mucha gente dice, pues vamos a orar por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hablando del pueblo judío. Y bueno, si nosotros vemos aquí, tan solo con este verso, para ser pueblo de Dios, pues ellos creían que a través de sus ciertos ritos, obviamente la circuncisión y las fiestas, pues ellos eran parte del pueblo escogido por Dios desde Abraham. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que sabed por tanto que los que son ¿de fe en quién, hermanos? En Cristo. Abraham creyó a Dios. Nosotros creemos ¿en quién? En Cristo. Abraham creyó a Dios y fue justificado. Ahora nosotros creemos en Cristo y somos justificados. Por lo tanto, ya no se trata de un pueblo de sangre, de descendencia de sangre. No, se trata de fe. ¿Fe en quién? En Cristo. La verdadera descendencia de Abraham se define, hermanos, se define por la fe, no por los rituales externos o el linaje consanguíneo. Entonces, ¿quiénes forman parte del pueblo de Dios? ¿Quiénes forman parte del Israel de Dios, hermanos? A ver, miren, vamos a ir un poquito a otros libros de la Biblia para que nos diga el mismo Pablo a quién se refiere él con el pueblo de Dios o con el pueblo judío. Vamos a poner un ejemplo. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 28 y verso 29. Miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es, ¿qué, hermano? Exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿dónde, hermano? En lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo aquí es bien específico, bien específico. No es judío el que lo es exteriormente, sino interiormente. No te hace ser judío la circuncisión externa, sino la interna, la que es ¿de dónde? Del corazón. Ahora, pongamos atención a esta frase y vayamos, hermanos, a Colosenses. Busque el libro de Colosenses
y veamos quién es en quien hace la verdadera circuncisión en la persona. Capítulo 2 de Colosenses, en el verso 11 dice: en él también fuiste circuncidados, o sea, hablando de Cristo, con circuncisión, ¿qué dice ahí, hermano? No hecha a mano, al echar de vosotros, ¿qué, hermano? El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. La circuncisión es la que es en el corazón, no la externa. ¿Esto qué significa? Mire Pablo cómo lo explica ya de otra manera, esto mismo en el verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué, hermanos? Resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, esta circuncisión es como el bautismo, es lo mismo. La circuncisión es como el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Cuando una persona se bautiza, cuando una persona me dice, hermano, me quiero bautizar, bueno, ¿qué está haciendo? La sumergimos en agua, y el sumergirnos en agua, ¿qué significa? Morir, morir. Y en el momento que sale del agua, ¿qué simboliza? Una nueva vida. ¿Cómo lo menciona el verso 12? Dice, resucitados. ¿Sí dice o no, hermanos? Resucitados con él en el verso 12. Entonces muere y al salir del agua simboliza la resurrección. Dios le da una nueva vida. Ser judío no es exteriormente. Ser hijo de Abraham no es ser exteriormente, no se trata de me voy a hacer la circuncisión, o voy a celebrar la Pascua, o voy a celebrar el día de reposo, o voy a celebrar las fiestas de purificación. No, el ser judío, el ser hijo de Abraham es por medio de la fe en Cristo. Es la obra de Cristo en una persona, transformándola, muriendo al pecado, a su viejo hombre y resucitando a una nueva vida. Miren lo que dice Filipenses, busque Filipenses, hermanos. Filipenses 3. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3, capítulo 2 y 3. Pablo aquí está hablando acerca de también ciertas personas que se introducen en la iglesia para afectar el evangelio. Dice, verso 2, Filipenses capítulo 3, verso 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. ¿De quién? Cuando Pablo habla de los mutiladores del cuerpo, se está refiriendo a los judíos que se infiltraban para decirle a los hermanos que se circuncidaran. Por eso Pablo les dice aquí mutiladores de cuerpo. Ahora, en el verso 3, vamos a leer juntos el verso 3, hermanos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu, ¿qué, hermano? Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quién es la circuncisión? ¿Quiénes son los de la circuncisión, hermanos? Según Pablo, no según yo, sino según Pablo. ¿Quién? ¿Quiénes? Dice aquí, los que en espíritu, ¿qué? Servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son? Es la iglesia, hermanos. Son todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Son todos aquellos que han muerto y han resucitado a una nueva vida en Cristo. Son aquellos que sirven a Cristo. Entonces, hermanos, nos dolemos mucho por la situación que están viviendo en esa región del Medio Oriente, sí. Y oramos a Dios que
llegue Dios a la vida del pueblo de Israel en este momento, y a la vida de los palestinos y a toda esa región. Porque necesitan de Dios, necesitan de Cristo, creer en Cristo. Ahora regresemos a Gálatas y veamos lo que dice Pablo en Gálatas, en el verso 3, verso 26 y 27, del 26 al 29, dice. Aquí en el mismo capítulo 3, más avanzaditos, vamos ya en el verso 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo ¿qué? Estáis revestidos. 28. Ya no hay entonces ¿qué? Judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay pueblos, ya no hay que libre y esclavo, ya no hay ni siquiera hombre y mujer en este sentido. Todos encontramos la salvación por medio de ¿quién, hermanos? De Cristo. Entonces Pablo es muy categórico. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay judío ni griego. En Cristo todos necesitan creer en Cristo para salvarse. En Cristo todos necesitan creer en Cristo para perdón de pecados. Nadie se puede justificar por celebrar fiestas, por circuncidarse. No, nadie. Es ahora la salvación única y exclusivamente por la fe en Cristo. En este mismo libro de Gálatas, en el capítulo 6, mire cómo termina Pablo en el capítulo 6, hermano. Verso 15 y 16, mire lo que dice aquí. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermano? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A ver, ¿qué dice segunda de Corintios? Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Ya lo tiene, amén? Vamos a leerlo juntos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo está hablando de que en Cristo, este verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Una nueva creación. Dios cambia su corazón, cambia su vida, sus pensamientos, pone su espíritu. Esto es lo que Dios hace en la vida del creyente. El creyente muere y es resucitado. Muere a su viejo hombre, muere a sus pecados para resucitar a una nueva vida. Entonces esa es una nueva creación, una nueva creación. Entonces cuando vamos a Gálatas, regresemos a Gálatas capítulo 6, verso 15, Pablo dice, mire lo que dice aquí: porque en Cristo, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una. Entonces, ¿qué significa? Lo único que vale en Cristo es cuando pones tu fe en Él, seas circuncidado o seas incircunciso, no importa en qué condición te encuentres, es ir a Cristo y Él hacer de ti una nueva creación. ¿Por medio de qué?
de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué significa? ¿Quiénes estaban circuncidados? Los judíos. ¿Qué necesitas? A Cristo. ¿Para qué? Para ser salvo, para que tus pecados sean perdonados. ¿Quién es la incircuncisión? Los gentiles. ¿Qué necesitan? A Cristo. ¿Por qué? Para que tus pecados sean perdonados. Entonces, quien sea, como se llame, del pueblo que pertenezca, de la región que sea, ¿qué necesitan para ser salvos? Creer en Cristo Jesús. Ahora, mire cómo termina, o cómo dice el verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y a quién? Y al Israel de Dios. Entonces aquí muchos piensan que Pablo está haciendo una distinción. Fíjense qué ironía. Ya Pablo dijo que los hijos de Abraham son aquellos que son por medio de ¿qué? De la fe en Cristo. Los hijos de Abraham son por medio de ¿qué? De la fe en Cristo. Después, en el capítulo 3, en el versículo 28, mencionó: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿qué? En Cristo Jesús. Entonces ya no hay judío y gentil, en Cristo todos son iguales. Todos necesitan creer en Cristo para poder salvarse. Todos formamos parte de uno, de un solo pueblo. Somos uno. Mujeres y hombres, al creer en Cristo somos y formamos parte de un pueblo. Ahora, en el capítulo 6, acabamos de leer el verso 15, cuando menciona: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Entonces, seas judío o seas gentil, no vale nada, sino que una nueva creación. ¿Y quién hace esa nueva creación en nosotros? Cristo. Entonces, en el verso 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla. O sea, ¿qué significa los que anden conforme a esta regla? ¿Qué significa en el contexto inmediato? Los que participen ya de esa nueva creación. En otras palabras, los que hayan creído en Cristo. Los que hayan sido perdonados sus pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo les dice? Verso 16: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, según Pablo, ¿quién es el Israel de Dios? ¿Quién es el Israel de Dios? Hermanos, si ya no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, si ya no es que circunciso e incircunciso, ya no es nada de eso, entonces, ¿quién es el Israel de Dios? Todos los que crean en Cristo Jesús. Sean judíos, sean gentiles, sean hombres, sean mujeres, sean esclavos, sean libres. Todos necesitamos creer en Cristo Jesús para ser salvo. Amén, hermanos. Ahora voy a poner un ejemplo en la Biblia. Dijimos, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Dijimos, ¿no? Pablo es clarísimo. Los hijos de Abraham son los que creen, los de fe. Así como él creyó a Dios, nosotros ahora creemos ¿en quién? En Cristo. Así como él creyó a Dios y le fue contado por justicia, hermanos, nosotros también creemos ¿en quién? En Cristo, y se nos es contado por justicia, ¿cierto? Ahora, vayamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 18, por favor.
capítulo 18, ¿ya lo tiene? Muy bien. Vamos a leer el verso 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 23, leemos juntos. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, pero en el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántas personas cree que puedan pasar por el ojo de una aguja un camello? ¿Sí se puede? O sea, ¿qué significa esto? Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa, hermano? Es imposible. Bueno, si nos quedáramos ahí, no habría esperanza para nadie, ¿no? Verso 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? 27, leemos juntos. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para ¿quién? Para Dios. Ahora, este pasaje, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que es imposible para el hombre y para Dios es posible? ¿Qué? Según el contexto, está hablando del hombre que confía en las riquezas. ¿Cierto o no? Dijo Jesús, cuán difícil es que un rico, ¿sí?, entre en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es imposible prácticamente. Entonces ellos escuchan eso y ellos ¿qué dijeron? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús responde, lo que es imposible para el hombre, ¿qué? Es posible para Dios. Entonces, tomando esto en cuenta, que la salvación únicamente es posible por medio de Dios. El hombre no puede alcanzar la salvación, hermanos. Este hombre confiaba en sus riquezas. Y el único que puede hacer que ese hombre deje de confiar en sus riquezas para ir con él y entregarse a Dios es Dios mismo. Entonces tenemos un ejemplo inmediato. En el capítulo 19, verso 1, hay una historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué? Este era muy rico, o sea, la verdad. Los publicanos, recordemos que los publicanos eran judíos, eran del pueblo, nacionalidad judía del pueblo de Israel, pero que eran los encargados de cobrarle los impuestos a los mismos judíos
los impuestos de Roma. Entonces eran empleados de Roma para cobrarle a su mismo pueblo los impuestos. Ahora, ¿el problema cuál era? Que se aprovechaban estos publicanos, se aprovechaban de sus puestos para cobrarles más impuestos y enriquecerse ellos mismos. Entonces, estos publicanos, este Zaqueo, al ser el principal, ¿sí?, de los publicanos, era jefe de los publicanos. Entonces ya sabe, como aquí, ¿no? Usted ve al de la policía que tiene al que está arriba de él, ¿no? Entonces, si el policía es corrupto, es porque le tiene que dar una mochada. ¿A quién? Al de arriba, porque el de arriba también tiene otro arriba que también tiene que darle dinero. Así era aquí. Entonces era un hombre muy rico. Verso 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sí? Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre ¿qué? Pecador. Verso 8. Ahora vamos a leer lo que dijo Zaqueo cuando estaba con Jesús en su casa, de frente, ¿no? Lo que puede pasar cuando alguien se enfrenta con Cristo, cuando se pone cara a cara con Cristo. ¿Qué pasa con la persona? Verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Se acuerda qué pasó en el capítulo 18 con el joven rico? ¿Qué es lo que cuando Jesús le dijo: deja todo y ven y sígueme? ¿Qué hizo? Se entristeció porque era muy rico. ¿Y Jesús qué dijo? Cuán difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Prácticamente es imposible. Y ellos dijeron entonces: ¿quién puede ser salvo? Bueno, Jesús ¿qué dijo, hermanos? ¿Se acuerdan? Vamos a volver a recordarlo. Ahí estamos cerca, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahora Zaqueo se enfrenta con Jesús y ¿qué es lo primero que dice? Hermanos, a ver, pensemos, nadie le está diciendo nada, no vemos que alguien le diga algo, no. Se encuentra con Jesús y entonces, ¿qué dice él? Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo ¿qué? Cuadruplicado. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el significado de lo que está diciendo Zaqueo? Primero, está reconociendo que él ha defraudado. ¿Eso qué significa? Está arrepintiéndose, hermano. Todo lo que tengo lo voy a dar la mitad de lo que tenga lo voy a dar a los pobres, y la otra mitad se lo voy a devolver a la gente que defraudé. No le iba a alcanzar el dinero. Sí le iba a devolver cuadruplicado. ¿Qué significa esto? Arrepentimiento, hermanos. Ahora, no lo digo yo. Verso 9. ¿Leemos juntos? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación
a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué significa? La acción que dijo Zaqueo, lo que él dijo, en realidad, hermanos, era de arrepentimiento, de quebrantamiento delante de Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y después dice algo muy interesante. Por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos decir la fácil. La fácil es, ay, pues claro que era hijo de Abraham porque es judío. No, no está hablando de eso. No. ¿Por qué es hijo de Abraham Zaqueo? ¿Por qué? Porque creyó. ¿En quién? En Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Por su arrepentimiento y su cambio de actitud. Él sí dejó todo, ¿para qué? Para seguir a Cristo. ¿Quién es el hijo de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. Vamos ya que vimos aquí, ahora vamos a regresar a Gálatas y vamos a ver en el libro de Gálatas cuál es la bendición de Abraham en el capítulo 3. Capítulo 3 dice, verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Ahora, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Esto dónde lo vemos? Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, le da una promesa. Vamos rápido a Génesis. Busque Génesis capítulo 12. Génesis 12. Verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y, ¿qué dice? Leemos juntos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta expresión, esto que vemos aquí, Pablo lo está retomando en el capítulo 3 de Gálatas. Pero ¿de qué manera lo está interpretando Pablo? Dice el verso 8, y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué, hermanos? La buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿de qué está hablando Génesis capítulo 12, verso 3? De la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles. ¿La salvación por medio de quién? De Cristo. Verso 9. Leemos juntos el verso 9, dice, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Abraham fue bendecido, ¿o no? Dice que Abraham creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y entonces dice aquí el verso 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, ¿qué bendición recibió Abraham? La justificación, ¿no? ¿Sí o no? O sea, fue declarado justo, limpio, sin culpa, por medio de la fe, ¿cierto? Ahora,
hay algo más, mire. Verso 10. Vamos a saltar el verso 10. Dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado, ¿qué? En un madero. Entonces, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es que Él toma nuestro lugar y nos redime, nos compra de la maldición de la ley. Verso 14. Leemos juntos el verso 14, hermanos. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Ándale pues. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Yo sé que usted, o estamos acostumbrados a pensar en esa escena del capítulo 12 hasta el capítulo 22, ¿cuál es la vida de Abraham? ¿No? ¿Alguien se sabe la vida de Abraham? ¿Alguien conoce la vida de Abraham? Si no la conoce, usted la tiene en su Biblia y la puede leer mañana, al ratito, cualquier momento, para que sepa a qué me estoy refiriendo. Este hombre, hermanos, eres como nosotros, pero al final Dios le pidió a su hijo para que lo entregara en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Sin chistar obedeció, mostrando una fe, un conocimiento de Dios, etc. Bueno, pero no siempre fue así. De repente creía, de repente no, de repente creía, de repente no, y así estaba. Lea, ahí tiene su Biblia. Pero si algo la Biblia nos está diciendo, el verso 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora el verso 14 dice: para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe. Entonces, ¿qué bendición recibió Abraham? Fue justificado y declarado justo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe. Pero, hermanos, voy a volver a leer el verso 14 para que vean cuál es la bendición que recibió Abraham. Verso 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. ¿De quién, hermanos? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Con qué fue bendecido Abraham? Con el Espíritu Santo. Para que este hombre, así como era imperfecto, terminara un hombre de fe, con conocimiento de Dios. Eso ahora nosotros lo tenemos. Entonces, esa persona que no quiere nada con Cristo, que no quiere dejar nada del mundo, que se deleita en el mundo, viene Cristo y es capaz de transformar su vida, poniendo su espíritu en esa persona, para que esa persona que diga: sí, Señor, he pecado, he defraudado y soy capaz de dejarlo todo por ti. ¿Eso quién lo hace en la vida de la persona? ¿Quién? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Son los que han creído en Cristo y han sido justificados por la fe, ¿cierto? Pero son aquellos que tienen el Espíritu de Dios y los hace vivir, ¿cómo? Para Dios. Una vida para Dios. Capaces de dejarlo todo para seguir a Cristo. ¿Usted es hijo de Abraham, hermano? No, no me diga.
O te lo voy a volver a preguntar. ¿Ustedes son hijos de Abraham, hermano? Amén. Porque hemos creído en Cristo. Porque somos de fe y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén.